¿Qué tal muchachos? Soy David, me da mucho gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, para darle continuidad a los temas, en el presente video hablaremos de los aspectos más importantes sobre el sistema nervioso central. De esta forma, ustedes pueden complementar el video con la lectura del resumen que les proporcioné y realizar sus actividades de repaso con los cuestionarios que les he mandado. Ya saben que cualquier duda pueden mandarme mensaje. Y bueno, empecemos. Recordar que de manera estructural nosotros dividimos al sistema nervioso en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Basándonos específicamente en sistema nervioso central, hay que recordar que esta división va a estar conformada por dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. Aquí en la imagen podemos apreciar las diferentes estructuras que conforman al encéfalo en el recuadro amarillo y por debajo a la médula espinal. Recordar también que el encéfalo a su vez consta de tres estructuras. Una de ellas es el cerebro, posteriormente el cerebelo, el tallo encefálico o tallo cerebral y el diencéfalo, que en esta estructura no está ilustrado, pero lo vamos a ver más adelante. También recuerden que a su vez el tallo cerebral se va a subdividir también en tres estructuras, de las cuales de arriba hacia abajo son el mesencéfalo, el puente de Barolio también llamada protuberancia y por último el bulbo raquídeo o médula oblongada, que es la porción del encéfalo que se va a continuar con la médula espinal. Esta continuación se va a dar a nivel del agujero magno del hueso occipital, que en un momento más se los voy a mostrar. La siguiente imagen es un corte sagital del encéfalo, en donde se pueden apreciar las diferentes estructuras que lo conforman. Por ejemplo, el cerebro, en color morado, el cerebelo, y respecto al tallo cerebral o tronco o tallo encefálico, podemos observar de arriba hacia abajo en color rojo al mesencéfalo, en color verde a la protuberancia o puente de Barolio y finalmente naranja al bulbo raquídeo o la médula oblongada, que como les decía se va a continuar con la médula espinal en color amarillo. Y por último tenemos al diencéfalo, que en este corte podemos apreciarlo mejor. Y para hablar de las estructuras que forman parte del diencéfalo, hay que recordar la definición de núcleo. Decíamos que un núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales que se localizan en sistema nervioso central. Eso es lo que es el diencéfalo, un conjunto de núcleos. Y esos núcleos tienen nombre. Por ejemplo, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El diencéfalo también va a estar formado por el llamado subtálamo. Es aquí en la imagen en donde lo podemos apreciar mejor. Y como siempre lo hacemos, es importante hablar del origen embrionario de los diferentes tejidos y órganos que vayamos estudiando. Recordar que existen tres capas embrionarias, de las cuales es el ectodermo quien se encarga de dar origen a todo tejido nervioso. De hecho, el ectodermo va a formar una estructura llamada tubo neural ectodérmico, y es el tubo neural el que va a dar origen a todos los componentes del sistema nervioso central. Para eso tiene que formar las llamadas vesículas encefálicas primarias. Y esta imagen nos permite ejemplificar cómo es que un tubo finalmente va a dar origen a todas las estructuras del sistema nervioso central. Pues imagínense que tenemos un tubo y que este tubo va a formar tres dilataciones. La primera dilatación que encontramos aquí en color rojo se le llama prosencéfalo. La siguiente dilatación que se encuentra aquí en color morado es el mesencéfalo. Y finalmente la dilatación naranja es la llamada rombencéfalo. Estas tres son las llamadas vesículas encefálicas primarias. Las vesículas encefálicas primarias van a continuar
formando dilataciones para dar origen a las llamadas vesículas encefálicas secundarias. En el caso del prosencéfalo, esta estructura se va a dividir en dos, en el telencéfalo, que nosotros vemos aquí en color azul, y en diencéfalo, que lo representan en la imagen en color amarillo. El caso del mesencéfalo es particular porque el mesencéfalo va a seguir siendo mesencéfalo, no se va a dividir. Y en cuanto al romboencéfalo, el romboencéfalo se va a dividir en el metencéfalo, que lo vemos aquí en la parte superior, y el mielencéfalo, que es la porción que se va a continuar hacia abajo con la médula espinal. Es a partir de las vesículas encefálicas secundarias que se va a dar origen a todos los componentes del sistema nervioso central. Por ejemplo, a partir del telencéfalo derivarán los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo estará derivando el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. En cuanto al mesencéfalo, este va a seguir siendo mesencéfalo. El metencéfalo dará origen al cerebelo y a la protuberancia, y finalmente el mielencéfalo dará origen al bulbo raquídeo o la médula oblongada. Ahora hablaremos de las estructuras de protección del sistema nervioso central. Recordar que el tejido nervioso es muy delicado y no responde bien a la lesión o al daño. Por lo tanto, requiere de una protección considerable a través de diversas estructuras. El primer mecanismo de protección está representado por los huesos del cráneo para el encéfalo y los huesos de la columna vertebral para la médula espinal. Comenzando con el cráneo, si nosotros hablamos de los huesos de la cabeza, estaríamos mencionando que el esqueleto de la cabeza consta de 22 huesos, en cuanto a que la cavidad craneal, que rodea y protege al encéfalo, va a estar formada por 8 de esos 22 huesos. Estos 8 huesos los vamos a dividir en huesos pares y huesos impares. Los huesos pares son los parietales y los temporales, y los huesos impares son el hueso frontal, occipital, el esfenoides y el etmoides. En color morado observamos a los huesos parietales, en rojo se observa el hueso frontal, en verde los huesos temporales, en azul el hueso occipital, en amarillo el esfenoides y en verde un poco más claro el etmoides. La siguiente imagen nos permite observar las principales articulaciones o suturas de los huesos del cráneo. Por ejemplo, aquí en la parte superior podemos observar que la sutura que se localiza entre el hueso frontal y los dos huesos parietales es la llamada sutura coronal. Entre los dos huesos parietales encontramos la sutura sagital y entre los dos huesos parietales y el hueso occipital encontramos la sutura lamboidea. Esto en un cráneo adulto. En el cráneo de un recién nacido, en donde sus huesos aún no están fusionados, vamos a encontrar la formación de las llamadas fontanelas, principalmente la fontanela anterior y la fontanela posterior. Ahora hablaremos de la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura formada por una serie de huesos denominados vértebras, además de tejido conectivo en forma de discos intervertebrales. En un momento más hablaremos de estas estructuras. Ambos componentes, vértebras y discos intervertebrales, rodean y protegen a la médula espinal, además de sostener la cabeza. Esta estructura se va a dividir en regiones, comenzando de superior a inferior con la región cervical, que podemos ver en la imagen en color rojo. Posteriormente encontramos la región torácica o región dorsal en color morado, continuando con la región lumbar en color amarillo, la región sacra en color verde y finalmente la región coxígea en color rosado. El total de vértebras que van a conformar la columna vertebral dependerá de la etapa en la que se encuentra la persona. Porque, por ejemplo, en las primeras etapas del desarrollo existirán un total de 33 vértebras
y en el adulto un total de 26 vértebras. Esto se debe a que en un principio las vértebras de la región sacra y las vértebras de la región coxígea se encuentran separadas para después o posteriormente fusionarse, de tal forma que la distribución de las vértebras quedaría del siguiente modo. Un total de 7 vértebras cervicales desde C1 hasta C7, un total de 12 vértebras torácicas de T1 a T12, 5 vértebras lumbares de L1 a L5, un hueso sacro que va a estar formado por 5 vértebras fusionadas de S1 a S5 y un hueso coxis, un hueso coxígeo formado por 4 vértebras coxígeas fusionadas. Es de especial interés hablar de las vértebras cervicales, ya que las dos primeras de estas vértebras contienen un nombre propio. En cuanto a la primera vértebra cervical o C1, se le denomina atlas, y a la segunda vértebra cervical o C2 se le denomina axis. El disco intervertebral es una estructura situada entre dos vértebras adyacentes, a nivel tanto cervical como dorsal y lumbar. Se definen como cada una de las almohadillas que separan las vértebras de la columna vertebral. Cada una forma un amortiguamiento de tejido conectivo, principalmente de cartílago, que organiza y permite ligeros movimientos entre las vértebras, y además actúa como un ligamento que las mantiene juntas. Al hablar de la anatomía de un disco intervertebral, podemos decir que está compuesto por dos partes, un núcleo pulposo en el interior y un anillo fibroso en el exterior. El núcleo pulposo es la parte central, está formado por una sustancia interna blanda, pulposa, gelatinosa, que va a tener la función de absorber todas las fuerzas de compresión entre las vértebras. Y el anillo fibroso, como mencionaba y como su nombre lo indica, está formado principalmente de un tipo de cartílago llamado fibrocartílago o cartílago fibroso. Tiene la función de limitar la rotación entre las vértebras. Otra de las estructuras que son importantes como mecanismo de protección para el sistema nervioso central son las llamadas meninges. Las meninges son 3 capitas de tejido conectivo que se van a encontrar rodeando tanto al encéfalo como a la médula espinal. La siguiente imagen nos permite ejemplificar cuál es la localización de estas 3 capas de tejido conectivo llamadas meninges. La primera de ellas se llama dura madre, también conocida como paquimeninge, al ser la capa más gruesa. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos la bóveda craneana, el hueso, y por debajo de la bóveda craneana encontramos a la dura madre. Como pueden ver, la dura madre está formada por 2 capitas, una capa interna y una capa externa. Por debajo de la dura madre, aquí en color rojo, encontramos a la aracnoides, que como pueden ver contiene prolongaciones que le dan su nombre característico. Estas prolongaciones van a formar un espacio que se llama espacio subaracnoideo, por estar por debajo del aracnoides. Este espacio es importante porque es por aquí en donde va a estar circulando el llamado líquido cefalorraquídeo. Y en contacto con el tejido nervioso vamos a encontrar aquí en color verde a la tercera meninge llamada pía madre. Es importante mencionar que la aracnoides y a la pía madre también se les conoce en conjunto como leptomeninges. Y por último, vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido claro, incoloro, que va a tener la función de proteger tanto a encéfalo como a médula espinal, tanto de daños físicos y químicos, además de transportar oxígeno, glucosa, electrolitos, diferentes productos de desecho, etc. Este líquido cefalorraquídeo va a circular a través de cavidades dentro del encéfalo y de la médula, además, como ya había explicado, del espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo se va a encontrar circulando dentro del encéfalo y de la médula espinal.
En el caso del encéfalo, existen 4 cavidades llamadas ventrículos por donde va a encontrarse circulando el líquido cefalorraquídeo. Estas 4 cavidades se dividen en 2 ventrículos laterales, un tercer y un cuarto ventrículo. Aquí en la imagen, en color azul, podemos observar a los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo va a continuar su circulación hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar hacia el cuarto ventrículo, a través del acueducto del mesencéfalo o también llamado acueducto cerebral. Finalmente, del cuarto ventrículo pasará al conducto central de la médula espinal, también llamado conducto o canal ependimario. Los plexos coroides o coroideos son estructuras formadas por células ependimarias o ependimocitos. Recuerden que en clase vimos que las células ependimarias son las células que tienen la función de fabricar, como tal, el líquido cefalorraquídeo. Pero las células ependimarias se van a organizar en estructuras un poco más complejas llamadas plexos coroideos. Entonces, no se les olvide, una célula llamada célula ependimaria es quien fabrica el líquido cefalorraquídeo. Pero si hablamos de estructura, es el plexo coroideo quien se va a encargar de la producción de este líquido. Les explicaba que el líquido cefalorraquídeo es muy importante como un mecanismo de protección mecánica, ya que en caso de que el tejido nervioso subyacente sufra algún traumatismo o algún golpe, por ejemplo, el líquido va a absorber esa fuerza mecánica para evitar que el tejido nervioso se golpee o choque contra las estructuras óseas y de esta forma pues estaría evitando su daño. Además de los mecanismos de transporte de glucosa que dijimos que es muy importante para las neuronas y su síntesis de energía, además de oxígeno, productos de desecho, iones, sodio, potasio, etc. Bueno muchachos, pues con esto estaríamos concluyendo el video del día de hoy. Traté de ser lo más conciso posible con los aspectos más importantes que tienen que saber respecto al sistema nervioso central. Todavía nos falta hablar de cerebelo, de tallo cerebral y como tal de médula espinal. Posteriormente estaríamos hablando de sistema nervioso periférico con sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, para finalmente concluir con la parte de sistema nervioso. Traté de hacerles este video para que complementen su lectura. En el resumen que les pasé también vienen los conceptos más básicos y más importantes que tienen que saber, además de los repasos que les estoy mandando con los cuestionarios, las actividades, para que sepan cuáles son las preguntas que pudieran hacerles en el examen o que han hecho anteriormente. Entonces, cualquier duda ya saben que con toda confianza pueden mandarme un mensaje, cualquier cosa que no logren entender, conceptos que no hayan leído o escuchado por ahí, me lo hacen saber y lo explicamos. Les prometo que voy a tratar de mejorar los videos, es la primera vez que hago este tipo de cosas. Entonces, una disculpa por mi producción básica, sencilla y gratis, pero voy a tratar de mejorarlo para que vayamos al corriente y ustedes no se pierdan en cuanto al curso de anatomía. Entonces les mando muchos saludos, espero que se encuentren muy bien. Sigan las órdenes de Secretaría de Salud, no salgan por favor. Nos vemos pronto.